Konosuba es un isekai. Y eso significa que es un mal anime, ¿cierto? O al menos eso es lo que pensé, porque siendo nuevo en el mundo de los animes, una de las opiniones que he escuchado varias veces es que los isekai son animes de baja calidad, plagados de clichés, historias previsibles y mucho fanservice. Y sinceramente, este anime también lo tiene, pero por una razón muy distinta. Konosuba usa estos elementos para engañarte, para hacerte creer que es un anime más del montón. Mi nombre es Crocs y hoy vamos a explorar por qué Konosuba es una joya disfrazada de anime barato. Seguramente muchos de ustedes han visto animes durante un largo tiempo y están familiarizados con los géneros, y no les resultará raro que la opinión que recibí acerca de los isekai haya sido bastante negativa. Es el género fácil o barato del anime. Historias donde un protagonista, generalmente un tipo promedio o debajo del promedio, muere o es transportado de alguna manera a otro mundo. Literal o simbólicamente renace en un lugar de fantasía con reglas generalmente de videojuegos. A partir de ahí consigue un grupo de personajes secundarios, generalmente mujeres, que lo siguen sin cuestión alguna. Y la trama se centra en su crecimiento imparable hasta que se convierte en el ser más fuerte o en el héroe de ese mundo. Fuera del anime, estas historias no son tan comunes, por lo menos de esta manera. Es algo similar al camino típico del héroe, donde empieza en el punto más bajo posible y tiene que elevarse hasta llegar a, convertirse en el héroe. Es probablemente el arquetipo de historia más común o incluso tal vez el más antiguo que tenemos. El tema de esto es que hay algo como desalmado de simplemente hacerlo de una forma formulaica. Hace que se sienta barato. Es medio lo que se sentía o lo que se siente hoy en día con todo lo que tiene que ver con las películas de superhéroes, que es como que ya sabes lo que va a pasar con solo ver el tráiler. Así que, aunque sea nuevo en este género particularmente, entiendo por qué genera rechazo. Parecen estar diseñadas para venderte una fantasía en lugar de una historia, y eso no es algo necesariamente malo, pero cuando hay literalmente cientos de isekais y solo 5 de ellos no tienen fantasía como una de sus categorías, refuerza claramente la idea de que muchas de estas historias se sienten repetitivas con pequeñas variantes. Pero mientras veía Konosuba, muchas veces imaginaba momentos que, si no fuese una comedia, podrían ser increíblemente profundos. Así que me dije a mí mismo, es hora de explorar un poco este género. Quiero ver qué puede ofrecer un isekai que no sea principalmente una comedia. Decidí dar 3 oportunidades. El más popular de todos, según My Anime List, Sword Art Online, el mejor puntuado, Re:Zero, y por curiosidad, decidí ver esto. Crunchyroll no paraba de recomendármelo y debo admitir que Renacer como una araña me intrigó mucho. Cada uno tiene su propio giro, pero en esencia la fórmula es la misma. Esto no significa que sean malos, pero sí que muchos isekais se sienten repetitivos y previsibles. Y sinceramente, salvo algunas cosas particulares de cada uno, no son la excepción. Y tengo tanto que decir al respecto que definitivamente era un video de por qué los isekais son tan populares y también por qué son tan infames. Pero volviendo a Konosuba, este anime comparte muchas características con los mencionados previamente, incluyendo un elemento amado y odiado a la vez. El fanservice es uno de los elementos más comunes en el anime, e incluso en series o películas, y los isekais no son ajenos a esto. Escenas innecesarias de personajes en posiciones comprometedoras, ropa estratégicamente destruida y momentos que solo existen para complacer a guiño guiño cierto público. Konosuba es culpable de seguir esta tendencia. Desde el principio, el anime nos presenta a Darkness, una paladina masoquista
que parece ser sacada de un anime genérico ecchi. Aqua, la diosa que pasa la mayor parte del tiempo con una falda peligrosamente corta. Y Megumin es la loli porque supongo que no puede haber un isekai sin lolis. Pero aquí está el truco. En Konosuba, el fanservice no es lo que sostiene la serie. Sí, tiene estos elementos, pero la historia no los usa como muleta. De hecho, llega un punto en el que la audiencia deja de notar estos trucos porque la narrativa es lo suficientemente fuerte por sí misma. La exageración del fanservice se convierte en parte de la comedia, no es su atractivo principal. Ejemplo de esto, Darkness, cuyo masoquismo se vuelve una broma recurrente, no porque esté sexualizada, sino porque su comportamiento es tan absurdo que Kazuma y los demás la ignoran por completo. En cualquier otro anime, su personalidad sería una excusa para escenas provocativas. En Konosuba es una de las razones por las que Bazuma constantemente se pregunta ¿por qué estoy rodeado de gente así? Y este tipo de frases que suelen ser clichés están muy repetidas en esta historia, pero aquí no te hacen voltear los ojos. En Konosuba encajan muy bien. ¿Por qué? El diálogo es el vehículo de una historia, y en mi opinión es uno de los puntos más importantes de una narrativa. Y cuando escuché que Roger Avary, coescritor de Pulp Fiction, le dio al largometraje de Konosuba un 5 de 5 y la describió como, y cito, sin duda una de las mejores experiencias que he tenido en el cine. Me atrevería a decir que es la razón de ser del cine. Tenía que verlo por mí mismo. Pensé que era una exageración o un comentario irónico, pero cuando vi el anime entendí algo. Konosuba, más allá de su comedia absurda, tiene uno de los mejores diálogos en un anime. El humor japonés es distinto al occidental, y los primeros capítulos fueron un choque cultural para mí. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de lo bien escritos que están los personajes y sus interacciones. En muchos animes, los diálogos existen para avanzar la trama o explicar el mundo. En Konosuba existen para hacer reír sin perder el no tan obvio, profundo y constante desarrollo de los personajes. Y precisamente por eso es que alguien como Avary pudo encontrar una experiencia tan especial en la película. Porque incluso en su locura, Konosuba tiene una narrativa magistralmente bien construida. Konosuba es un anime que juega con nuestras expectativas desde el primer momento. Se disfraza de isekai genérico, usa fanservice de manera engañosa y se burla de los clichés típicos del género, pero bajo toda esa capa de parodia y comedia brillante y a veces absurda, se esconde una obra que entiende perfectamente su propio medio y que domina la narrativa con una precisión que pocas historias pueden igualar, indiferentemente de si son un anime o no. Y aunque suene contradictorio, Konosuba comete todos esos pecados que suelen ser motivo de queja y los explota a su favor, para no solo hacerte reír, sino también para construir su interesante mundo y a sus inconfundibles personajes. Este anime me recordó a la época en la que las películas de superhéroes empezaban a popularizarse y el público más purista del cine las consideraba una aberración, un parte temático sin mérito. Y luego, Christopher Nolan creó una de las mejores y más aclamadas trilogías del cine, para demostrar que el género no descalifica automáticamente a un film, y Konosuba, siendo una parodia al género isekai, cae en el mismo tema. Las parodias suelen ser para pasar el rato, para sacarse unas risas, y generalmente son súper dependientes de que el público conozca a qué se está parodiando. Pero yo no conocía el género en absoluto, y su narrativa funcionó por completo. Konosuba no intenta ser profundo, pero termina siéndolo.
no intenta revolucionar el anime, pero definitivamente deja su huella. Y sobre todo, no intenta que lo tomen en serio, pero es tan brillante que es inevitable.